Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Srila Prabhupada ki jai, Srila Prabhupada Lilambrita ki jai, 125 aniversario de su nacimiento ki jai. Seguimos la lectura de Srila Prabhupada Lilambrita, la biografía completa de Srila Prabhupada. Estamos en la primera parte, capítulo 10, que lleva por título Este momento de imperiosa necesidad. Nuestra capacidad de presentar este tema en el lenguaje adecuado, especialmente en un idioma extranjero, sin duda será imperfecta y habrá muchísimas discrepancias literarias a pesar de nuestro honesto esfuerzo de presentarla de la manera apropiada. Pero estamos seguros de que, pese a todas nuestras faltas en relación con esto, la seriedad del tema será tomada en consideración y los líderes de la sociedad aún así lo aceptarán por ser un intento sincero de glorificar al Dios Todopoderoso ahora tan necesario. Extracto del Srimad Bhagavatam, canto primero, volumen 1. Bhaktivedanta Swami, acompañado por algunos devotos de Kesavaji Math, realizó un corto viaje de prédica por Agra, Kanpur, Jhansi y Delhi. Pronto regresó al templo de Vamsi Gopalji. Ya nadie lo llamaba Abhay Babu. Incluso entre los amigos era Swamiji o Maharaj. La gente a menudo se dirigía a él como Swami Bhaktivedantaji. Swami Maharaj, hace Bhaktivedanta Swami. Lo reconocían fácilmente como un sadhu y le tenían respeto. Sin embargo, sus problemas básicos continuaban. Quería escribir y editar, pero no tenía dinero. Quería difundir el mensaje de Dios, pero pocos deseaban escucharlo. Esas cosas no habían cambiado por haberse vuelto un swami. Cuando un bibliotecario le aconsejó que escribiera libros, eran permanentes, mientras que los periódicos se leían una vez y se desechaban. Entendió que su maestro espiritual le estaba hablando a través de esta persona. Un oficial del ejército de la India, quien apreciaba la revista de Vuelta al Supremo, sugirió lo mismo. Bhaktivedanta Swami lo tomó como una revelación. Igual que un sirviente que medita en forma constante acerca de los deseos de su maestro y busca su guía, sintió sus bendiciones y su presencia personal. Cada vez experimentaba más el contacto confidencial con Srila Bhaktisiddhanta, que lo inspiraba a escribir libros. Pensó en comenzar por el Srimad Bhagavatam porque era la escritura Vaishnava autorizada más importante. Aunque el Bhagavad Gita era la esencia de todo el conocimiento védico, presentado a modo de un breve ABC, el Srimad Bhagavatam estaba más desarrollado. La mayoría de los grandes acharyas Vaishnavas del pasado lo habían comentado, como así también Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati y Bhaktivinoda Thakur en bengalí. El señor Chaitanya mismo lo había recomendado como la literatura védica inmaculada. Una traducción al inglés con comentarios de este libro podría cambiar los corazones de todo el mundo algún día. Si pudiera publicar incluso unos pocos libros, su prédica se valorizaría. Podría salir del país con confianza y no iría con las manos vacías. Un día, Gorachan Goswami, propietario del templo de Radha Damodar, se acercó a Bhaktivedanta Swami para invitarlo a vivir allí. Siendo este el hogar eterno de Jiva Goswami y Rupa Goswami, sería el lugar más adecuado para escribir y traducir. Bhaktivedanta Swami estaba interesado. Nunca había dejado de hacer visitas regulares a ese lugar y siempre se sentía inspirado en presencia de las tumbas samadhi de los grandes líderes del movimiento del señor Chaitanya, Jiva y Rupa Goswami. No obstante, cuando fue a ver los 2 cuartos disponibles, los encontró en mal estado. No habían sido habitados ni mantenidos durante muchos años. Sin embargo, para no perder la oportunidad, acordó ocuparlos por 5 rupias al mes.
Estimó que por un poco más de 500 rupias podría tener electricidad, hacer reparaciones importantes y mudarse cuando estuvieran terminadas. Bhaktivedanta Swami sintió que la invitación era auspiciosa y que vivir allí sería un buen complemento de su nuevo proyecto de presentar el Srimad Bhagavatam en inglés. De todos los templos de Vrindavan, el de Radha Damodar tenía la colección más grande de escritos originales de los 6 Goswamis y de sus seguidores. Más de 2000 manuscritos, muchos de los cuales tenían 300 y algunos hasta 400 años de antigüedad. Bhaktivedanta Swami deseaba residir ahí algún día y servir en la compañía espiritual de Rupa y Jiva Goswami. Por el momento se quedaría en el templo de Vamsi Gopalaji y con el dinero que pudiera recaudar iría reparando en forma gradual las habitaciones. Era una instrucción importante de Bhaktisiddhanta Sarasvati que predicara que un predicador debía ir a las ciudades y no permanecer recluido en un lugar sagrado. Con ese espíritu continuó yendo y viniendo de Delhi, aunque el viaje era un infierno para él, ya que no tenía residencia fija allí. A menudo era alojado por hombres de negocios que se sentían obligados basándose en la cultura de la India. Un buen hombre, si quería ser favorecido por Dios, debía hospedar a los sadhus, darles comida y un lugar donde quedarse. Pero la visión de tales hombres piadosos era un hinduismo sentimental y sus recepciones eran artificiales. No podían apreciar realmente el trabajo de Bhaktivedanta Swami, que no tenía la intención de imponerse frente a sus anfitriones. Habló con el señor Icharan Sharma, director de la imprenta Radha Press. En el pasado él había impreso volantes, sobres y papel de carta para la Liga de Devotos, y Bhaktivedanta Swami se había quedado en su casa en alguna ocasión. El señor Sharma le presentó a Pandit Sri Krishna Sharma, un brahmana de casta y religioso activo, secretario de la centenaria Sociedad Religiosa de Delhi de Sri Naval Prem Sawa. Debido a la simpatía por los escritos literarios de Bhaktivedanta Swami, Krishna Pandit le dio una habitación en su templo de Radha Krishna, en el barrio de Chipiwada de la vieja Delhi. Ahora tendría una oficina permanente allí. El tren de Mathura llegaba a la estación de la vieja Delhi, cerca de Chandni Chowk, la ancha avenida por la cual pasaba un río de laborioso tráfico. Rickshaws, conductores de bicicletas, a veces una docena al mismo tiempo, automóviles en menor número, hombres tirando de carros pesados y bestias de carga, burros, bueyes, un ocasional camello o elefante, llevando bultos pesados y dirigidos por hombres con fusas en las manos. Desde la intensa y concurrida Chandni Chowk, Bhaktivedanta Swami hacía una breve caminata hasta Chipiwada, pasando el Fuerte Rojo, con el templo de Gora Shankar a su izquierda. Continuaba por una calle lateral sobre la cual se erigía la imponente mezquita Jama. Cerca de Chipiwada las calles se hacían angostas. Había sido un barrio musulmán hasta la división entre India y Pakistán en 1947, cuando miles de hindúes de Punjab se habían establecido ahí. Era parte de un barrio tan poblado de gente hindú musulmana que no se permitía el tránsito de carruajes por las calles. Solo carros de bueyes y rickshaws lograban ingresar por los angostos y concurridos callejones. En algunos lugares habían colocado postes de hierro para evitar que entraran. Incluso un ciclista podía provocar estragos entre la multitud de compradores y trabajadores que se movían por las calles y los callejones. Estos eran tan angostos que los balcones del primer piso de los lados opuestos estaban separados solo por centímetros, formando prácticamente un techo sobre la calle, de tal modo que un peatón solo podía ver una porción muy limitada del cielo. Los patios privados, los negocios y los senderos casi no podían distinguirse desde las calles públicas. Aunque la mayoría de las tiendas tenían carteles en hindi con subtítulos en inglés, algunas incluían las curvadas letras del árabe. Era común ver a mujeres vestidas de negro con velo en sus caras. En el corazón de la intensa vida de la ciudad se veía la angosta entrada del templo Radha Krishna, con una placa del semidios Ganesh y una fila de palomas en sus nidos, justo por encima de una puerta sencilla en arco. Era el templo de Krishna Pandit.
El templo conservaba con las familias que residían en él algo de la atmósfera del barrio. Aunque la sala era oscura, las deidades de Radha y Krishna sobre el altar estaban bien iluminadas. Radharani era de color crema, Krishna era de mármol negro y tenía unos 60 centímetros de altura. Estaba coronado con puntos de pasta fresca de sándalo, decorado con puntos de pasta fresca de sándalo y una mascarilla de sándalo amarillo en la frente. Las deidades estaban vestidas con prendas de seda. En el primer piso, justo por encima de ellas, había una habitación para invitados, la de Bhaktivedanta Swami. Sus paredes y piso de cemento estaban completamente despojados. Sobresalía del piso una pirámide de cemento de unos 90 centímetros de alto, con un capitel para indicar que las deidades estaban directamente debajo. Bhaktivedanta Swami pronto notó que su habitación no estaba aislada, sino que había otras a ambos lados. Fuera de su cuarto, una rejilla de metal más pequeña que la del templo de Bansi Gopalaji y la del Kesavaji Mat dejaba ver hacia abajo el pequeño patio. Desde la terraza era difícil divisar un árbol. Los techos vecinos estaban tan cerca unos de otros que se podía caminar a través de ellos hasta la colosal Jama Masjid. Las tres grandes cúpulas de la mezquita, rodeada por torres más altas, se elevaban por encima de los edificios comunes, atrayendo bandadas de palomas que se posaban sobre ellas o que volaban en círculo por el cielo. Krishna Pandit vestía un abrigo negro de algodón liviano y un sombrero, del tipo de los que Pandit Nehru hizo internacionalmente reconocibles. Hablaba un buen inglés, era conversador, bien conocido por la gente y respetado en el barrio. Vio a Bhaktivedanta Swami como un enviado de Dios, un sadhu a quien cuidar para probar una vez más la piedad de la cultura hindú. Encontró agradable a su nuevo invitado, un sencillo, dulce, amable y destacado erudito Vaishnava. El anfitrión dijo que comprendía la importancia de la misión Sanatana Dharma de Bhaktivedanta Swami y su necesidad de tener una oficina en Delhi. Prometió darle a su invitado todo lo que requería. Aunque Bhaktivedanta Swami era reacio a pedir algo para sí, Krishna Pandit le llevó una estera para sentarse y una mesa baja, colocándolas delante de la pirámide, y también un colchón. Le mostró cómo encender la única luz de la habitación, una lámpara con una pantalla de metal que pendía de una cuerda y que podía subirse y bajarse a mano. También trajo un cuadro de Radha y Krishna que un Maharaj de Jaipur le había dado a su guru y lo colocó en un hueco de la pared, sabiendo que su invitado podría observarlo con los ojos de un verdadero devoto. Bhaktivedanta Swami deseaba un lugar seguro para escribir libros antes de ir a Occidente, y el señor Krishna se lo estaba dando. Ahora podría trabajar tanto en Vrindavan como en Delhi. Casi de inmediato retomó de vuelta al Supremo, formando series con extractos de sus manuscritos previos, mientras que comenzaba el Srimad Bhagavatam. Cuando Krishna Pandit conoció los esfuerzos solitarios de su invitado para editar de vuelta al Supremo, se ofreció de manera voluntaria para colaborar con algunas de las cuestiones comerciales de la publicación. Bhaktivedanta Swami estaba verdaderamente complacido con la ayuda sincera de Krishna Pandit y por aprecio le dio un nombre adicional, Hari Bhaktanudas, el que sirve al devoto del Señor. Después de 6 meses en Chipiguada, escribió un comentario en el libro de invitados del templo. Dice Srila Prabhupada: estoy complacido de escribir que he venido a Delhi desde mi central en 1859 Keshigat, Vrindavan, Uttar Pradesh, exclusivamente con la misión espiritual de propagar el culto del servicio devocional al Señor. Estoy más que complacido de mencionar que Sriman Sri Krishna Sharma Hari Bhaktanudas me ha facilitado una habitación apropiada para mis actividades literarias. Estoy publicando una revista quincenal en inglés denominada De Vuelta al Supremo desde este lugar y desde Nawal Prem Sabha, del cual Sri Krishnaji es el honorable secretario. Allí organiza mis clases diarias del Srimad Bhagavatam. El difunto Pandit Jyoti Prasad Sharma, padre de Sri Krishnaji, también era conocido mío y durante su vida, cuando yo iba a Delhi, me daba un lugar donde residir.
Su buen hijo está siguiendo los pasos de tan noble padre y como secretario del Nawal Prem Shah está brindando buen servicio al propagar Ram Nam por toda la ciudad. Con prolija caligrafía continuó escribiendo en inglés que, según su opinión, los templos debían ser utilizados solo para educar al público en los valores espirituales y que era su misión personal organizarlos para ese servicio. Texto de Srila Prabhupada. Los templos no son para personas comunes, ocupadas nada más que en sus inclinaciones animales. Solo puede permitirse que vivan en ellos aquellos que se dedican a servir a la deidad del Señor, quien dirige el templo y nadie más. Al tratar de componer el Srimad Bhagavatam en Chipiguada, mientras estaba rodeado en ocasiones por familias ruidosas con sus hábitos domésticos no devocionales, advertía la importancia de no utilizar un templo como una casa de apartamentos. Además de sus planes de establecerse y comenzar la monumental tarea de traducir el Srimad Bhagavatam, Bhaktivedanta Swami también estaba listo para predicar de otras maneras. En octubre de 1959 había encontrado esta noticia en The Times of India. 2 científicos de Estados Unidos habían recibido el Premio Nobel de Física al descubrir el antiprotón. De acuerdo con uno de los supuestos fundamentales de la nueva teoría, decía el artículo, puede que exista otro mundo o un antimundo construido de antimateria. Este otro mundo le recordó a Bhaktivedanta Swami el mundo espiritual eterno descrito en el Bhagavad Gita. Era consciente de que los científicos no estaban hablando de lo antimaterial en el sentido de eterno o espiritual. Sin embargo, pensó en utilizar estos términos para captar el interés de la gente interesada en otros temas. Imaginó un ensayo planteando la ciencia teísta del Bhagavad Gita en relación con la partícula y el mundo antimaterial. Era el momento en que el mundo entero hablaba de viajes espaciales. Los medios de comunicación de la India habían reportado el Sputnik ruso hacía 2 años y la carrera por el espacio había comenzado. Aprovechando el interés por estos temas, Bhaktivedanta Swami describió cómo, mediante el Bhakti Yoga, el alma puede viajar por los más lejanos lugares del espacio hacia los eternos planetas del mundo espiritual, donde la vida es bienaventurada y plena de conocimiento. Aportó nuevas traducciones de los versos del Bhagavad Gita, expresadas en el lenguaje de la nueva física que hablaba de la partícula y del mundo antimaterial. El trabajo completo, Viaje fácil a otros planetas, fue un manuscrito de 15.000 palabras. Se lo mostró a Hitsaran Sharma de Radha Press, pero no tenía suficiente dinero para imprimirlo. En febrero de 1960 decidió publicarlo por su cuenta en 2 entregas de la revista. Los artículos obtuvieron la inmediata respuesta de un físico de la Universidad de Gujarat en Ahmedabad, el señor Naik, quien recibió de vuelta al Supremo por correo. El doctor Naik pensó que la aplicación del principio antimaterial de Bhaktivedanta Swami era realmente algo grande. Este es sin duda un ensayo destinado a convertirse en un clásico. Estaba interesado en debatir más acerca de la física y el conocimiento trascendental. Bhaktivedanta Swami le respondió con igual entusiasmo, pidiéndole que se uniera a él para difundir la herencia cultural de la India a todo el mundo. Convencido de que tal ensayo tenía un gran potencial para interesar a lectores instruidos de habla inglesa, trabajó con intensidad para recaudar suficientes donaciones e imprimir Viaje fácil a otros planetas como un libro de tapa blanda. Lo hizo en otoño de 1960. El prefacio del Dr. Siddhanta, vicerrector de la Universidad de Delhi, llegó tarde, pero fue incluido en el libro como un agregado.
Si bien todos podrían beneficiarse con él, se le recomienda en particular a la comunidad estudiantil leer el libro con cuidado y practicar el Bhakti Yoga porque los ayudará a fortalecer la mente y a desarrollar el carácter. Estaré complacido de que lo lean tanto los estudiantes como los profesores. Varios científicos y eruditos hindús opinaron sobre el libro, destacando la visión científica y a la vez espiritual, y el método de ir a gran velocidad por el espacio, no mediante aceleración mecánica, sino a través del esfuerzo psicológico y la emancipación espiritual. Tenía solo 38 páginas, sin embargo era su primera publicación, además del periódico de Vuelta al Supremo, de solo una página plegada. Trató de distribuir el pequeño libro de manera efectiva. Le dio un ejemplar al Dr. Banerjee del Museo Nacional de Nueva Delhi. El Dr. Banerjee evoca: acostumbraba a venir a la biblioteca y consultar algunos libros. Lo conocí ahí. Me dio un libro titulado Viaje fácil a otros planetas y algunos ejemplares más para distribuir a una rupia o media cada uno. Me sentía atraído hacia él. Pensaba que era una persona santa con devoción pura y sin ninguna ostentación. No pretendía atraer gente para conseguir nombre y fama. Recibía poca contribución de los demás. Vivía solo en una pequeña habitación en Chippewa. Estaba dedicado a los estudios. Así que le pregunté: Señor, si tiene tiempo, ¿no le molestaría venir a mi casa los domingos y recitar el Bhagavad? Aceptó de inmediato. Era un gran erudito. Era docto en las escrituras y estaba convencido de comunicar sus ideas a otros. Era muy educado, un buen orador y conversaba muy bien. Cualquier cosa que planteara la decía con claridad. Hablaba en bengalí y explicaba la esencia de los versos. A veces también se refería a los comentarios, solo para darme más información. Los demás no estaban muy interesados en ellos o en los aspectos difíciles. Sin embargo, como sabía que yo tenía algunos estudios en ese campo, explicaba los comentarios para mí y para uno o dos caballeros mayores y muy eruditos. A las reuniones de mi casa concurrían alrededor de 20 o 30 personas y su explicación se extendía durante 1 o 2 horas. Luego recitaba el mantra Hare Krishna. Nosotros también participábamos con los kartals y el armonio. Así que era una reunión muy placentera, porque hacía muy fáciles las cosas difíciles y explicaba todo de acuerdo con nuestras necesidades. Sabía que cierta información era para tal persona y otra para los demás. Después de las reuniones, solía descansar un poco en mi casa. Le pedí que comiera, pero dijo que no tomaba alimentos preparados por otros. Sin embargo, cuando conoció a mi esposa y ella le dijo que estaría contenta de poder cocinarle, le respondió: «Está bien». Ella solía preparar alimento los domingos cuando él venía. A veces me preguntaba cómo hacer para atraer más y más gente hacia este tema, pero como empleado del gobierno no podía persuadir a nadie muy abiertamente ni tenía tiempo para planear algo a gran escala. Sin embargo, él no estaba satisfecho con eso. Me preguntó si podía organizar algo más grande. Sabía que la gente que asistía a las reuniones en mi casa eran personas mayores, de 70, 80 y 90 años, cultas, pero retiradas. Eso duró no menos de 1 año. Después dijo que trataría de ir a otros lugares. Me pidió que sostuviera las reuniones, pero le respondí: «No estoy iniciado». Planteó que podría continuar de todos modos, porque había nacido como brahmana.
Me dio la autoridad de seguir por algún tiempo, pero no pude porque solía viajar. Perdí todo interés después de que él se fue. Yo solo era un funcionario del gobierno. Viaje fácil a otros planetas había sido un entrenamiento para su verdadero trabajo de presentar el Srimad Bhagavatam. Sin embargo, ahora estaba aún más convencido de la necesidad de imprimir libros. Para predicar tendría que tenerlos, en especial si iba a Occidente. A través de ellos podría generar una revolución. Había mucha literatura en Occidente, pero no tenían nada que llenar el vacío espiritual. Pero no tenían nada para llenar el vacío espiritual. Aunque deseaba dedicarlo tanto tiempo como fuera posible al Srimad Bhagavatam, decidió continuar con De vuelta al Supremo, utilizando partes de los manuscritos como artículos para la revista. En ocasiones, no obstante, escribía e imprimía un nuevo artículo. En Preguntas Relevantes sostuvo: estamos tratando de hacer un humilde intento de salvar al ser humano al propagar De vuelta al Supremo. Esta difusión no es ficticia. Si existe una realidad, la circulación de la revista será el comienzo de una era de realidad. En una civilización atea, se refirió a las quejas del primer ministro Nehru acerca del mal uso de los fondos públicos en nombre de la religión. Señaló que si bien indudablemente existieron instancias en las cuales los líderes religiosos estuvieron implicados en delitos, si se comparan las estadísticas, los embaucadores religiosos serían superados en número por los falsos políticos. Aunque Pandit Nehru había estado en lo cierto al advertir sobre el fraude religioso, tal advertencia no podría ser efectiva sin una reforma completa de las instituciones religiosas. Esta reforma podría lograrse solo con la cooperación de los líderes del gobierno. Bhaktivedanta Swami citó la carta en la cual le había pedido al primer ministro que comenzara el estudio del Bhagavad Gita, pero como le informó a sus lectores, Nehru nunca respondió. Debido a su falta de conocimiento espiritual, pensó que esta institución, la Liga de Devotos, podría ser algo así como los muchos machs y templos que se habían vuelto una fuente de dolores de cabeza para Pandit. Cuestionó que Pandit Nehru pensara que cualquier organización espiritual es un calabozo para acumular fondos públicos y luego despilfarrarlos con propósitos cuestionables. Sin embargo, aprueba a los supuestos sadhus que hacen servicio social y hablan tonterías de la ciencia espiritual. Esto es así porque no tiene conocimiento espiritual profundo. Aunque es un brahmana y un pandit, la ignorancia en el conocimiento espiritual es la calificación para los sudras o la clase trabajadora. Le pidió a Pandit Nehru no tener miedo de la palabra Dios o Krishna. Podemos asegurarle que no existe tal causa de temor, porque Krishna es el amigo de todos y capaz de brindar verdadera ayuda. Bhaktivedanta Swami finalizó sugiriendo que las prácticas inmorales no estaban limitadas solo a los templos de la India, sino que eran comunes a las civilizaciones materialistas de todo el mundo. En particular citó los disturbios provocados por una juventud que, en la década de 1960, se había descontrolado. Lo mejor para un médico será primero curarse él mismo, porque la civilización atea, mientras los ocupantes de los mats y los templos habían sido una causa de dolor de cabeza para el pandit, lo mismo, bajo otra etiqueta, se ha vuelto una causa de dolor de cabeza para otros jefes de Estado europeos y asiáticos. Los desenfrenados jóvenes de esos países, bajo el nombre de Teddy Boys en Inglaterra, rebeldes sin causa en Estados Unidos,
casi fuertes en Alemania, abrigos de cuero en Suecia, niños del sol en Japón y muchachos con estilo en Rusia son algunos de los subproductos de una civilización atea. Y esta es la raíz de todo dolor de cabeza. Eso requiere un tratamiento a fondo. En Chipyuwada, Bhaktivedanta Swami siguió la misma rutina diaria que en Keshigat. Sin embargo, dado que Krishna Pandit hacía algo de trabajo de secretario para de vuelta al Supremo, estaba libre para dedicarse más horas al Srimad Bhagavatam. Krishna Pandit rememora: acostumbraba a traducir el Srimad Bhagavatam antes del amanecer, alrededor de las 3 de la mañana. Al comienzo no tenía máquina de escribir, pero consiguió una portátil. Hacía su trabajo diario y luego cocinaba su propia comida. Dispuse de elementos para que cocinara. Solía venir a ver a mi familia y le pedía a mi esposa algo para comer. A veces también se bañaba a las 5 o 6 de la tarde. Escribía a máquina todos los días y también leía algún Bhagavatam. Bajaba al templo para asistir al darshan. Salía y regresaba como a las 2 o 4 de la tarde. Después escribía, enviaba las pruebas de la revista a algún lugar y luego las revisaba. Hacía personalmente todo este trabajo. Su actividad principal era escribir a máquina muchas horas al día. Trabajaba a partir de un Bhagavatam en sánscrito y bengalí, editado por Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, y un gran libro que contenía los comentarios originales de 12 prominentes acharyas. Tenía un formato estándar. Hizo una transliteración latina de la escritura sánscrita Devanagari, luego los sinónimos en inglés palabra por palabra, una traducción en prosa en inglés y finalmente el significado de cada verso, también en inglés. Antes de escribir su propio significado, consultaba los comentarios de los acharyas, en especial de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, Vishwanath Chakravarti, Jiva Goswami, Vijayadvaja Tirtha y Sridhar Swami. Consideró la dimensión del proyecto que estaba intentando. El Bhagavatam contenía 18.000 versos. Los 17 capítulos del canto primero ocuparían 3 volúmenes de 400 páginas cada uno. El canto segundo, con 10 capítulos, le llevaría 2 volúmenes. Hasta el canto noveno serían quizá 30 volúmenes. El canto décimo, de 90 capítulos, tendría 20 volúmenes. Había 12 cantos y, de ese modo, el total sería al menos de 60 volúmenes. Pensó que sería capaz de terminarlo en un plazo de 5 a 7 años. Comillas. Si el Señor me mantiene físicamente sano para cumplir el deseo de Srila Prabhupada, completaré este trabajo. Decidió presentar el primer volumen con una reseña biográfica del Señor Chaitanya Mahaprabhu, el predicador ideal del Bhagavatam. El lector podría apreciar mejor esta obra al verla plasmada en la vida del Señor Chaitanya. El aspecto especial de la presentación del Señor Chaitanya era su deseo de que el Srimad Bhagavatam fuera predicado en cada rincón y esquina del mundo por todos los que hubieran nacido en la India. Había llamado al Srimad Bhagavatam el Purana Inmaculado y consideraba que recitarlo y escucharlo junto con el mantra Hare Krishna era un proceso científico completo para desarrollar amor puro por Dios. A partir del comentario de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati sobre el Chaitanya Charitamrita y el Chaitanya Bhagavat, Bhaktivedanta Swami escribió un resumen de 50 páginas acerca de la vida del Señor Chaitanya y de su movimiento de Sankirtan.
describió sus divinos éxtasis, sus confrontaciones filosóficas con los principales eruditos de la época y la creación del movimiento de Sankirtan, el canto congregacional del Santo Nombre. Vinculó, en especial, la vida y las enseñanzas del Señor Chaitanya con lo que vio como el crucial presente de la historia. La ayuda para la humanidad en este momento de imperiosa necesidad residía en la literatura védica y, primordialmente, en el Srimad Bhagavatam. Sabemos que los invasores extranjeros de la India pudieron derrumbar algunos de los monumentales trabajos arquitectónicos del país, pero fueron incapaces de quebrar los ideales perfectos de la civilización humana, hasta este momento escondidos en el sánscrito de la sabiduría védica. El sánscrito había protegido el secreto durante miles de siglos, pero ahora este tenía que ser abierto al mundo. Mientras traducía los primeros versos, Bhaktivedanta Swami se absorbía en el propósito de la obra. Los versos enfatizaban que sólo esta escritura podía salvar a la sociedad de las maléficas influencias de la era de Kali. Para esta era, el Srimad Bhagavatam recomendaba tan solo escuchar de los devotos puros acerca de la suprema personalidad de Dios, Krishna. El escenario del Bhagavatam fue una reunión de sabios en Naimisaranya alrededor de 5.000 años atrás, al comienzo de la actual era de Kali. Previendo la degradación de la humanidad, los sabios le preguntaron al devoto mayor de la asamblea, Sutta Goswami: ahora que el Señor Krishna, el refugio de todos los principios religiosos, ha regresado a su morada espiritual, ¿dónde se encuentran esos principios religiosos? La respuesta de Sutta fue que el épico Srimad Bhagavatam, que es tan brillante como el sol, era una encarnación literaria de Dios y les daba instrucciones a las personas perdidas en la densa oscuridad de Kali Yuga. Al comienzo del Srimad Bhagavatam, Srila Vyasadeva, en virtud de la instrucción de su maestro espiritual Narada Muni, se sentó y entró en profunda meditación. En trance, vio a la suprema personalidad de Dios, sus energías y a las almas sufrientes de esta era. También vio que el remedio para su sufrimiento era el servicio devocional puro. Con esta visión y las instrucciones de su maestro espiritual como fuente de inspiración, Vyasadeva se puso a compilarlo para darle a las almas sufrientes el beneficio más elevado. Al presentar el Srimad Bhagavatam, la encarnación literaria de Dios para beneficiar al mundo occidental, Bhaktivedanta Swami comprendió que estaba realizando una tarea importante, siguiendo los pasos de Srila Vyasadeva, así como este acharya había tenido una visión de Krishna y recibido instrucciones de su maestro espiritual antes de comenzar esta misión literaria. Bhaktivedanta Swami tuvo su propia visión y había recibido instrucciones de Bhaktisiddhanta Sarasvati. Preveía distribuir en masa el libro de Srila Vyasadeva. No solo lo traduciría, lo llevaría a Occidente, lo presentaría y le enseñaría a la gente a través del libro y en persona cómo desarrollar amor puro por Dios. Srila Prabhupada evoca: el Partido Comunista se ha vuelto popular solo por distribuir sus libros. En Calcuta, los comunistas invitaban a amigos y leían esos libros. Los rusos nunca vinieron a la India, pero por distribuir libros en todos los idiomas tuvieron un buen número de seguidores. Si es posible para la literatura común de tercera clase y mundana, ¿por qué la literatura trascendental no haría devotos por todo el mundo? Con esa misma fuerza se la podría impulsar muy vigorosamente de pueblo en pueblo. El Bhagavad Dharma es la religión original de la sociedad humana,
Cualquier otra filosofía que pudiera pasar por religión ha surgido de la literatura védica. La gente está buscando estos libros, los anhela. El señor Chaitanya dijo que en todo pueblo y aldea del mundo se conocerá el mensaje del movimiento de Sankirtan. Esto significa que en cada pueblo y aldea hay muchas personas que están esperando este mensaje. El Purana Inmaculado es literatura trascendental. Nadie puede desafiarla. Está muy bien hecha, sin ninguna mancha. Bhaktivedanta Swami depositó su fe en el Srimad Bhagavatam, abandonando casi todas las otras actividades misioneras. Este había sido el consejo y el ejemplo de su maestro espiritual y del señor Chaitanya. Ellos no se habían interesado por construir costosos templos o en formar muchos discípulos. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati había enfatizado la prédica. Prédica significaba libros, y el mejor libro era el Srimad Bhagavatam. Escribir y publicar el Bhagavatam para la iluminación del público en general era el verdadero servicio al Señor. Esa era la opinión de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Había preferido publicar libros a establecer templos y le había pedido específicamente a sus discípulos que escribieran. Era tarea de los devotos avanzados y empoderados escribir libros, publicarlos y distribuirlos profusamente. Un programa para difundir literatura trascendental por todas partes, aún con más habilidad que los comunistas, tendría un gran efecto positivo en la gente de Europa y Estados Unidos. Si los europeos y los norteamericanos se volvían conscientes de Krishna, entonces el resto del mundo los seguiría. Bhaktivedanta Swami continuó trabajando solo en su habitación de Chipiwada, absorto en sus pensamientos de divulgar las noticias de Krishna en una escala que nunca antes se había intentado. A veces se preguntaba cómo los occidentales, que estaban tan lejos de la cultura védica, podrían adoptarla. Comían carne, eran mlechas. Cuando uno de sus hermanos espirituales fue a Inglaterra, el marqués de Shetland, al escuchar acerca de las 4 prohibiciones contra la vida pecaminosa, se rió con desdén. ¡Imposible! Pero el Srimad Bhagavatam hablaba por sí mismo. Shri Krishna, la personalidad de Dios, quien es Paramatma, que se encuentra en el corazón de todo el mundo, y el benefactor del devoto veraz, limpia el deseo de disfrute material del corazón del devoto en el que se ha desarrollado el vivo deseo de oír sus mensajes, los cuales son virtuosos en sí mismos cuando se oyen y se cantan como es debido. Aunque era conocido como un predicador en inglés, Bhaktivedanta Swami sabía que siempre había errores en sus presentaciones en un idioma extranjero y no tenía un editor que se los corrigiera. Pero esos errores técnicos no lo detendrían para imprimir el Srimad Bhagavatam. Esta idea también fue expresada en los primeros capítulos del Bhagavatam. Aquella literatura que está colmada de descripciones acerca de las glorias trascendentales del nombre, la fama, las formas, los pasatiempos, etc., del ilimitado Señor Supremo, es una creación diferente, llena de palabras trascendentales destinadas a ocasionar una revolución en las vidas impías de la mal dirigida civilización de este mundo. Esa clase de obras literarias trascendentales, aunque están compuestas de una manera imperfecta, las oyen, las cantan y las aceptan los hombres purificados que son completamente honestos. Bhaktivedanta Swami escribió: nosotros sabemos que nuestro honesto intento de presentar esta gran obra literaria, que lleva mensajes trascendentales para revivir la conciencia de Dios de la gente en general y reespiritualiza la atmósfera del mundo, está plagado de muchas dificultades. Nuestra presentación de esta materia en el lenguaje adecuado, especialmente en un idioma extranjero, sin duda será imperfecta, y habrá muchísimas discrepancias literarias a pesar de nuestro honesto esfuerzo de presentarlo de la manera apropiada. Pero estamos seguros de que, pese a todas nuestras faltas en relación con esto, la seriedad del tema se tomará en consideración y los líderes de la sociedad aún así lo aceptarán por ser un intento honesto de glorificar al Todopoderoso Dios. Cuando en una casa hay un incendio,
Los residentes de la misma salen a buscar ayuda en los vecinos, quienes puede que sean extranjeros y, sin embargo, aún sin conocer su idioma, las víctimas del incendio logran expresarse y los vecinos comprenden la necesidad, aun a pesar de que no se haya expresado en la misma lengua. El mismo espíritu de colaboración se necesita para difundir este trascendental mensaje del Srimad Bhagavatam a través de toda la contaminada atmósfera del mundo. Al fin y al cabo, es una ciencia técnica de valores espirituales y, por consiguiente, estamos interesados en las técnicas y no en el lenguaje. Si la gente del mundo entiende las técnicas de esta gran obra literaria, se logrará el éxito. Por cierto, Kali Yuga estaba en emergencia. La casa se estaba incendiando. Los hombres honestos que pudieran comprender este estado de necesidad le darían la bienvenida al Srimad Bhagavatam, aun cuando fuera entregado con tantos errores y tecnicismos lingüísticos imperfectos. Bhaktivedanta Swami estaba presentando el Srimad Bhagavatam sin cambios, con el mayor respeto por Srila Vyasadeva. Esa era su virtud principal. Estaba agregando su propia comprensión, pero no con la intención de tratar de sobrepasar a los maestros espirituales previos. En el importante asunto de exponer el tema estrictamente en Parampara, Bhaktivedanta Swami no incurrió en ningún tecnicismo erróneo e imperfecto. Sabía que sin el Parampara los significados del Bhagavatam no tendrían validez. Día y noche escribía a máquina en su escritorio debajo de una pequeña lámpara ajustable que colgaba del techo mediante una cuerda. Se sentaba sobre una delgada esterilla con su espalda hacia la gran pirámide que se veía curiosamente erguida dentro de la habitación sin muebles. Las páginas se acumulaban y con piedras las mantenía en su lugar. Los alimentos y el sueño, aunque los necesitara, eran secundarios. Estaba plenamente convencido de que su Srimad Bhagavatam revolucionaría una civilización mal guiada. Así tradujo cada palabra y compuso cada significado con riguroso cuidado y concentración. Sin embargo, tenía que hacerlo tan rápido como le fuera posible. En febrero de 1961, en el día del Vyasa Puja, aniversario de la aparición de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, Bhaktivedanta Swami estaba otra vez en Vrindavan. En honor a su maestro espiritual, algunos de los discípulos se reunieron, ofrecieron flores ante su cuadro e hicieron canto congregacional en el templo. Sin embargo, Bhaktivedanta Swami pensó que debían hacer mucho más que eso, que debían estar planeando y llevando a cabo la misión de prédica mundial que Bhaktisiddhanta Sarasvati había deseado. En cambio, conformaban un conjunto de individuos independientes, cada uno con su pequeña idea propia, cada uno manteniendo un pequeño centro o viviendo en ellos, pero sin programas mundiales, ni siquiera un programa para la India. La mayoría no tenía ni planes ni una perspectiva más allá de su propia manutención corporal. Siddhanta Sarasvati había pedido que un cuerpo gubernamental condujera su movimiento, pero no había tal cuerpo y prácticamente no había movimiento. Algunos de los que habían peleado de manera implacable se estaban hablando otra vez y temían que cualquier intento organizativo repentino pudiera despertar viejas enemistades. Al menos pudieron reunirse para hacer una ofrenda a su maestro. Entre los hermanos espirituales, Bhaktivedanta Swami era un sannyasi joven. Aun siendo un reconocido escritor y editor, no tenía ni templo ni seguidores. Sin embargo, sabía que estaba tratando de continuar la misión de Bhaktisiddhanta Sarasvati. Se vio a sí mismo desamparado y solo. Sus hermanos no eran un ejército unido contra las fuerzas de Maya. Parecían monjes apáticos, envejeciendo, aferrados a principios y rituales religiosos, desprovistos de vida. ¿Cómo podían reunirse para adorar al maestro espiritual sin admitir acongojados su error y con el espíritu de mejor tarde que nunca tratar de corregirlo? Es costumbre, durante un Vyasa Puja, que cada discípulo escriba una ofrenda glorificando a su maestro y la comparta durante la reunión de hermanos. Bhaktivedanta Swami la escribió, más como una provocación que como un elogio, y la leyó con humildad para que reaccionaran. Hoy, hermanos míos, ustedes vuelven aquí por la orden de nuestro maestro y juntos realizamos
esta puja. Pero un simple festival de flores y frutas no constituye adoración. Aquel que sirve el mensaje del Guru realmente lo adora. Oh, qué pena, mis queridos hermanos, ¿no están avergonzados? Ustedes aumentan la cantidad de discípulos como los hombres de negocios acrecientan sus ganancias. Nuestro maestro dijo que predicáramos, que los neófitos se queden en el templo y simplemente hagan sonar las campanas. Den una mirada a la terrible situación que ha surgido. Todos se han dedicado a la complacencia de los sentidos y abandonado la prédica. Desde el océano, por toda la tierra, penetren la corteza universal, reúnanse y prediquen esta conciencia de Krishna. Entonces el servicio a nuestro Maestro estará en el lugar apropiado. Prométanlo hoy, abandonen toda su política y diplomacia. Si lograran reunirse y predicar juntos, habría oportunidad para que pudieran generar una revolución espiritual en este mundo pecaminoso. Esa había sido la esperanza de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati y Bhaktivedanta Swami expresó esa esperanza en su ofrenda de Vyasa Puja. ¿Cuándo llegará el día en que se establezca un templo en cada casa, en cada rincón del mundo? ¿Cuándo el juez del Supremo Tribunal será un Gaudiya Vaishnava con tilak decorando hermosamente su frente? ¿Cuándo un Vaishnava que gane por votos será electo presidente del país y la prédica será difundida por todas partes? Mientras leía el poema, su verdad explotó en medio de la reunión de sannyasis ancianos. Algunos aprobaron, otros quedaron indignados. La reunión, sin embargo, no tomó un nuevo camino. No se sentaron juntos ni planificaron según les había suplicado. El poema de Swami Maharaj fue tomado como una expresión poética o como una opinión. Sus hermanos espirituales preferían dejar que las viejas heridas se curaran con el paso del tiempo, volver sobre lo anterior otra vez, reconstruir la misión como había sido antes, cuando Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati estaba presente, e intentar todos esos programas ambiciosos. ¿Cómo sería posible? Estaban envejeciendo. Algunos no querían abandonar el refugio de Brindavan. Adoraban a Bhaktisiddhanta Sarasvati dentro del Dham sagrado. Si Bhaktivedanta Swami pudiera hacer algo más, le permitirían que fuera y lo intentara. Volvió pensativo a Keshigat. Por muchos años había sido incapaz de aceptar un papel de liderazgo en la misión de su maestro debido a compromisos familiares. Durante 1935, en Bombay, sus hermanos espirituales incluso le habían pedido que fuera el presidente del MAT, pero Bhaktisiddhanta Sarasvati había dicho que no era necesario que Abhay Charan se uniera a ellos. Vendría a su modo. Ahora, por la gracia de su maestro espiritual, estaba listo para cumplir el significado de sannyas. El mundo consciente de Krishna que había descrito en el poema no era una utopía presentada solo para incitar a sus hermanos, un relato de un soñador acerca de lo imposible. Era posible. Pero en cualquier caso, tenía que escribir e imprimir libros conscientes de Krishna y predicar fuera del país. Era lo que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati quería. Si sus hermanos espirituales no lo iban a hacer juntos, entonces él lo haría. En enero de 1961, uno de los conocidos de Bhaktivedanta Swami en Delhi le había mostrado un anuncio sobre el Congreso para el Cultivo del Espíritu Humano, convención que se realizaría en Tokio entre el 10 y el 20 de mayo. El tema era la paz mundial a través, precisamente, del cultivo del espíritu humano. Invitaban a participantes internacionales. Tan pronto como Bhaktivedanta Swami se enteró, quiso ir. Aunque su principal interés siempre había sido Estados Unidos, si Japón se presentaba primero, ¿por qué no? La invitación estaba en inglés. Si ellos aceptaran su reserva, le pagarían la comida y el alojamiento en el hotel de la convención, aunque tendría que hacerse cargo de los gastos del viaje. Les escribió a los patrocinadores, la Fundación Internacional para la Armonía Cultural, y les propuso dar una conferencia. ¿Cómo se debería cultivar el espíritu humano?
el secretario general de la fundación, el señor Toshishiro Nakano, le respondió al Keshigat, expresando su alta estima tanto por la cultura espiritual de la India como así también por la presentación propuesta. También incluyó un certificado oficial como lo había pedido, diciendo que Bhaktivedanta Swami era un orador acreditado de la convención y que sus gastos serían cubiertos. Agregaron, a quien corresponda, que el pasaporte y la visa le fueran entregados a tiempo para llegar el 10 de mayo a Japón. Concibió un proyecto especial para la convención. El canto 10, capítulo 20 del Srimad Bhagavatam, describe el otoño en Vrindavan. Y para cada fenómeno estacional, el Bhagavatam presenta una enseñanza paralela extraída de los Vedas. Por ejemplo, compara la noche oscura y nubosa del lluvioso otoño con la actual era de Kali, cuando las estrellas brillantes de la sabiduría védica, los santos y las escrituras son oscurecidas temporalmente por una civilización atea. El capítulo contiene docenas de tales ejemplos, y Bhaktivedanta Swami propuso 50 comentarios para acompañar 50 ilustraciones a ser expuestas en la convención. Comenzó preparando los comentarios que tituló La luz del Bhagavatam. Escribió indicaciones a partir de las cuales un artista podría diseñar una pintura que acompañara cada enseñanza. 50 pinturas y comentarios. Bhaktivedanta Swami sintió que sería una muestra admirable para los participantes de la convención. A los organizadores les gustó la idea. En cuanto a su sugerencia de tener cuadros dibujados por artistas, el Departamento de Organización del Congreso tendrá de inmediato gente a su disposición para realizar esta tarea según las indicaciones que usted nos envíe. Por tal motivo, nos gustaría tenerlas lo antes posible. Trabajó rápido para redactar un manuscrito de 20.000 palabras, 50 lecciones para 50 ilustraciones. Los cuadros iban a mostrar los bosques, los campos, los cielos de Vrindavan durante la estación lluviosa. Las lecciones eran a veces críticas a los gobiernos ateos, materialistas y hacia los falsos religiosos, otras veces afirmaciones de principios morales y de conciencia de Dios, y también representaciones del Señor Krishna y sus eternos compañeros en Vrindavan. Todo funcionaba bien entre Bhaktivedanta Swami y los patrocinadores en Japón. El problema era obtener lo necesario para pagar el viaje. Se acercó a las fuentes con más probabilidades. Escribió al Ministerio de Investigación Científica y Asuntos Culturales del Gobierno Central, presentó el certificado del señor Nakano y explicó su posición como sannyasi. A fines de marzo el ministerio le mandó un formulario para que lo completara y lo enviara. El tiempo se acortaba. El 29 de marzo le escribió al vicepresidente, el doctor Radhakrishnan, a quien conocía por haber conversado con él y también por una discrepancia filosófica. Usted sabe que soy un sannyasi sin ninguna relación con los bancos, ni estoy ligado a ninguna institución financiera, pero los organizadores japoneses aprecian mis libros y quieren que esté presente ahí. Alegó que dado que los grandes acharyas de la India habían presentado antes su conocimiento para beneficiar al mundo, el gobierno hoy debería enviar representantes de los acharyas para entregar el mensaje de Atma o el espíritu humano. También le escribió al viceadministrador de la compañía de navegación Scindia en Bombay, recordándole que en 1958 le había ofrecido un descuento en el precio del pasaje a Estados Unidos. Después de mostrar la invitación del señor Nakano de Japón, Bhaktivedanta Swami le hizo notar que el precio del pasaje de ida y vuelta a Japón sería menos de la mitad de lo que costaba a Norteamérica. Mientras intentaba todas las posibilidades al mismo tiempo y faltando menos de un mes y medio para la convención, le escribió a otro posible donante, el señor Brij Ratan Mohata, quien en una ocasión había expresado su deseo de enviar a Bhaktivedanta Swami a Sudamérica, cuando un patrocinador indio de allí le había escrito manifestando interés. En ese momento a Bhaktivedanta Swami no le había sido posible conseguir la certificación apropiada del gobierno de la India, pero aquí, explicó,
Había una nueva oportunidad para llevar el mensaje de la literatura védica a una reunión internacional de gente interesada, y el pasaje a Japón costaba menos que a Sudamérica. El mismo día que le escribió al señor Mohata, también envió el formulario completo al Ministerio de Investigación Científica. Al responder a la pregunta de por qué estaba pidiendo una donación y si lo había hecho antes, contestó: antes de esto nunca pedí al ministerio ninguna asistencia económica, ya que no tuve necesidad de ella. Como sannyasi solo puedo pedir ayuda económica cuando hay absoluta necesidad. Nuestra vida está dedicada a rendir servicio a toda la humanidad para revivir la conciencia espiritual dormida. Mientras tanto, sus otros arreglos continuaron con plena cooperación de Japón. Ya había enviado al señor Nakano las primeras 20 ideas para ilustrar la luz del Bhagavatam. Japón es famoso por el trabajo artístico, escribió, y la India lo es por la cultura espiritual. Ahora nosotros debemos combinar. Sugirió que también imprimieran el texto y las ilustraciones a modo de libro. El señor Nakano le aseguró que estarían ansiosos de encontrarse con él en el aeropuerto de Haneda. Serían fácilmente reconocibles, ya que estarían sosteniendo una bandera. Y si él quería, podría quedarse en Japón durante todo un mes y hacer reuniones locales después de la convención. También le pidió, como favor, que fortaleciera las relaciones con los alcaldes de 3 ciudades japonesas, que les enviara cartas pidiéndoles pleno apoyo al Congreso para el cultivo del espíritu humano. Bhaktivedanta Swami accedió de inmediato. Para ese momento ya era abril y no había llegado ningún dinero. Finalmente, después de una entrevista personal en la cual recibió un no definitivo del Dr. Radhakrishnan, Bhaktivedanta Swami se dirigió decepcionado al señor Nakano. El 18 de abril le escribió: he recibido su carta del 9 del corriente y le estoy agradecido por todo lo que ha dicho de mí. Soy una criatura humilde y estoy tratando de hacer algo en relación con esto, porque así me lo ordenó mi maestro espiritual, Sri Bhaktisiddhanta Goswami Maharaj. Si bien estoy muy entusiasmado por la recepción que están organizando para mí, cumplo en informarle que los gastos de pasaje que rondan las 3.500 rupias todavía no están resueltos. Envié una solicitud de ayuda al gobierno de la India, cuya copia adjunto. También le escribí una carta privada al doctor Radhakrishnan en relación con el tema, e incluyo aquí la respuesta que he recibido. Todo esto no es muy alentador para mí. Hoy vi personalmente al vicepresidente, pero me dijo lo mismo que me había escrito en su carta. Aunque la causa todavía no está perdida por completo, me perturba pensar qué haré en caso de que el gobierno de la India se niegue a ayudarme. Por lo tanto, estoy buscando un buen consejo en relación con esto. El doctor Radhakrishnan me dijo que ustedes también lo habían invitado a él a asistir al Congreso y opina que los gastos de pasaje podrían ser pagados por ustedes. Mi esperanza y mi expectativa son, sin ninguna duda, muy grandes y deseo aprovechar plenamente esta oportunidad para el bienestar general de toda la sociedad humana. He explicado por completo mis fundadas opiniones en los informes ya enviados a ustedes para que sean publicados. La idea fundamental está expresada en la carta a los alcaldes, cuya copia también adjunto. Como sannyasi, no tengo fondos personales para gastos. Bajo esta circunstancia, si el gobierno se niega a ayudarme con el pasaje, tendré que pedírselo a ustedes. De otro modo, mi ida al Congreso terminará siendo solo un sueño. Tengo muy poca fe en los tratos con los políticos y especialmente con los políticos indios. De la conversación con el doctor Radhakrishnan, me pareció que el gobierno no aprueba este Congreso por estar organizado en forma privada y por ello no van a participar. Esperaré la decisión final durante una semana más, cuando se aclare el asunto por sí o por no. La respuesta de los eventuales donantes en la India fueron todas negativas. El 20 de abril se comunicó con el señor Nakano. Como usted ha manifestado un profundo afecto por mí, me atrevo a pedirle ayuda económica para llevarme a Japón. Pienso que usted puede solicitar de inmediato a su embajada en Delhi para que hagan lo necesario y me envíen a Japón de su parte. Estoy deseando encontrarme con usted y estar en el Congreso para que podamos construir una sólida institución para el cultivo espiritual. Esperaré su respuesta por cable para organizar mi programa.
pero el señor Nakano no pudo ayudar, y el esfuerzo de Bhaktivedanta Swami terminó solo en un sueño. En julio de 1962, Bhaktivedanta Swami cambió su residencia en Brindavan del templo de Vamsi Gopalaji al de Radha Damodar. Durante 3 años había pagado un alquiler de 5 rupias al mes por sus habitaciones en Radha Damodar y también las grandes reparaciones. Ahora la habitación principal tenía luz eléctrica y un ventilador y las paredes habían sido revocadas y pintadas. Era de 2 metros por 4,5 con un piso de baldosas de arcilla de tamaños irregulares, iguales a las baldosas de piedra que se encontraban delante del samadhi de Rupa Goswami. Estaba amueblada con un escritorio pequeño y bajo, una estera de kusha, un catre de madera con un entramado de soga para acostarse. La vista no era el panorama que había disfrutado en el Keshigat, y el vecindario no era tan tranquilo, pero ahora, sin siquiera moverse de su habitación, podía mirar hacia adentro del templo y ver una parte del altar y la silueta de 1,20 m de Vrindavan Chandra, la deidad de Krishna de mármol negro que Krishnadas Kaviraj había adorado cientos de años atrás. El cuarto principal estaba conectado a la cocina por una galería de 3 metros de largo que daba al patio, y desde la cocina podía ver el samadhi de Rupa Goswami. Así que el lugar era superior a su habitación en el templo de Vamsi Gopalji, porque ahora estaba viviendo en el templo de Jiva Goswami, donde grandes almas, como los Goswamis Rupa, Sanatan, Raghunath y Jiva, se habían reunido, tomado prashadam, cantado y habían debatido acerca de Krishna y del Señor Chaitanya. Era el mejor lugar para trabajar en el Srimad Bhagavatam. A la 1 de la mañana, cuando nadie más estaba despierto y todo se encontraba muy tranquilo, Bhaktivedanta Swami se levantaba y comenzaba a escribir. Como las fallas eléctricas eran frecuentes en Brindavan, a menudo trabajaba con la luz de un farol, pero en cualquier caso, un haz de luz bajo la cual él trabajaba brillaba hacia afuera de su habitación en la galería. Mientras escribía en calma, a veces un sapo de color semejante al suelo de la piedra saltaba de su escondite y a lo largo de la habitación, saliendo por el enrejado de cemento de la pared opuesta. A menudo también un pequeño ratón salía desde atrás del postigo de una ventana y se escondía en otro lugar. Fuera de esos incidentes, el cuarto era de una tranquilidad absoluta y la inspiración de estar en la presencia de los 6 Goswamis era intensa. Por encima del patio abierto, el cielo estaba colmado de estrellas claramente visibles. Mientras trabajaba, los únicos sonidos provenían del pueblo, quizá de un perro ladrando a lo lejos. A las 4 de la mañana, el pujari del templo, quien dormía en un refugio cerca de las puertas de las deidades, se despertaba, encendía una luz eléctrica y con un largo bastón ahuyentaba a los murciélagos de las vigas del techo. A las 5, después de despertar a las deidades, el pujari abría las puertas delante del altar y comenzaba Mangalarti. Les ofrecía una lámpara mientras que unos pocos devotos residentes se reunían y cantaban tocando instrumentos. Por lo general, alguno golpeaba un gong mientras otro hacía sonar una gran campana. Cualquier sonido del patio llegaba de inmediato a los cuartos de Bhaktivedanta Swami y el retumbar de la campana y del gong se sentía de repente contra las paredes de su pequeña habitación. Desde el lugar donde se sentaba podía ver solo a Vrindavan Chandra, sobre el lado izquierdo del altar. A veces hacía una pausa en su trabajo y caminaba hacia el patio para ver a las deidades y su arti. El altar estaba colmado de deidades de Radha y Krishna que habían sido adoradas por Jiva Goswami y otros acharyas Vaishnavas cientos de años atrás. Después de 10 minutos, el pujari, habiendo ofrecido la llama y posteriormente una caracola llena de agua, se volvía hacia los devotos, salpicaba las cabezas con el agua y la ceremonia terminaba. Luego de trabajar unas horas en el Srimad Bhagavatam, Bhaktivedanta Swami se sentaba en su habitación y cantaba japa. Mientras el cielo matutino se tornaba azul claro, las estrellas se desvanecían y los residentes de Vrindavan arribaban para visitar a las deidades y los samadhis de los Goswamis. Mujeres ancianas entraban al templo, exclamando «Jai Radhe» con voces quebradas. Cuando Bhaktivedanta Swami abría los postigos, su habitación se llenaba de luz.
Las ventanas, que más bien eran un enrejado de cemento en la pared, miraban hacia un patio. Aunque los que pasaban no podían ver fácilmente hacia adentro, el enrejado permitía que entrara la luz. Con la claridad de la mañana se podían ver todos los detalles del cuarto: el techo abovedado, las paredes con nichos en arco, recientemente pintadas, el piso de piedra incrustada, la delgada danda de sanyas de Bhaktivedanta Swami, envuelta en un grueso khadi color azafrán, se apoyaba en un rincón. Sobre una repisa había colocado un cuadro de Bhaktisiddhanta Sarasvati. Sobre otra, un montón de libros y manuscritos. Las dos puertas parecían ser endebles, incluso cuando estaban cerradas con llave, y toda la habitación estaba ligeramente inclinada hacia la izquierda. Era austera y tranquila. A menudo, sentado en la galería, veía el patio, el altar y a las deidades. Radha Damodar, Vrindavan Chandra y varias otras deidades de Radha Krishna esperaban a sus visitantes. Durante la mañana, las puertas del altar permanecían abiertas mientras la fila de visitantes convertía el templo en un animado lugar de peregrinaje. Nadie se quedaba mucho tiempo. Algunos tenían horarios estrictos para visitar muchos templos y se apuraban. La gente pobre y también los comerciantes locales, cuyas esposas vestían coloridos saris, todos devotos, se encaminaban hacia el altar diciendo «Jai Ho, Jai Radhe». Después de saludar a las deidades, desaparecían por la puerta hacia el sector abierto del templo para visitar los samadhis. Aunque en Vrindavan había cientos de pequeñas tumbas con forma de templo con las que se honraba a los antiguos Vaishnavas acharyas, Bhaktivedanta Swami visitaba regularmente los principales samadhis, los de Sri Jiva Goswami, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati y Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. Separado del templo estaba el Bhajan Kutir y el samadhi de Rupa Goswami. Bhaktivedanta Swami a menudo se sentaba a cantar japa ante ese samadhi. La fila de peregrinos continuaba entrando al sector descubierto. Iban a ofrecer dandavats a Rupa Goswami. La mayoría consideraba que esto era lo más importante de la visita, incluso si no ofrecían reverencias en ningún otro lugar. Se paraban con las manos juntas y se postraban cantando Jai Radhe, o con las manos en la bolsa de cuentas cantaban el mantra Hare Krishna, dando vueltas alrededor del samadhi. Bhaktivedanta Swami se sentaba y cantaba aún hasta después del tumulto de los visitantes por la mañana temprano. A veces caminaba hacia los templos cercanos de Radha Shyamasundar o de Radha Madan Mohan, regresando siempre a las 11 para preparar su almuerzo. Mientras cocinaba y más tarde mientras se sentaba a tomar prasadam, podía ver a través del enrejado el samadhi de Rupa Goswami. Sintiendo su presencia, pensaba en su propia misión para su maestro espiritual. Los devotos del Señor Chaitanya son conocidos como Rupa Anugas, seguidores de Rupa Goswami. Sin seguir las enseñanzas y el ejemplo de Rupa Goswami, uno no puede entrar al sendero de la devoción pura hacia Radha y Krishna. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati era especialmente conocido como un estricto Rupanuga, como se describe en las oraciones sánscritas escritas en su honor. Ofrezco mis respetuosas reverencias a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Tú eres la energía personificada de la misericordia de Sri Chaitanya y entregas el servicio devocional enriquecido con el amor conyugal de Radha y Krishna, que viene exactamente en la línea de revelación de Srila Rupa Goswami. Te ofrezco mis respetuosas reverencias. Eres la personificación de las enseñanzas del Señor Chaitanya. Eres el liberador de las almas caídas. No toleras ninguna afirmación que vaya en contra de las enseñanzas acerca del servicio devocional enunciadas por Srila Rupa Goswami. El maestro espiritual de Bhaktivedanta Swami y los maestros anteriores de la sucesión discipular habían querido que el movimiento de conciencia de Krishna se difundiera por todo el mundo. Bhaktivedanta Swami, sentado ante el samadhi de Rupa Goswami, se inspiraba y oraba cada día a sus predecesores espirituales para que lo guiaran. La orientación que recibió de ellos fue una orden absoluta, y ningún gobierno, ningún editor, ni nadie más podría afectarla o minimizarla. Rupa Goswami quería que él fuera a Occidente. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati quería que él fuera a Occidente. Krishna había dispuesto que él estuviera en el templo de Radha Damodar para recibir sus bendiciones. En este templo sintió que había entrado
a una residencia eterna conocida solo por devotos puros del Señor. Sin embargo, aunque le permitían que se relacionara íntimamente con ellos en el lugar de sus pasatiempos, le estaban ordenando que se fuera, que dejara Radha Damodar y Brindavan y que entregara el mensaje de los acharyas a las regiones del mundo que habían olvidado su relación con Dios. En junio, el clima se volvió intolerablemente caluroso y nadie podía permanecer activo por la tarde. Durante las horas más opresivas, Bhaktivedanta Swami cerraba las puertas y postigos y encendía el ventilador del techo. Por la noche, cuando el calor cedía, llegaba otra vez un aluvión de visitantes y en el patio del templo había kirtanas nocturnos. Sentado en su galería, Bhaktivedanta Swami a veces hablaba con visitantes o a veces ellos se acercaban a su puerta y lo observaban mientras trabajaba en la máquina de escribir. Era conocido en Brindavan como un erudito y sublime devoto, pero se mantenía alejado de la gente lo más posible, especialmente en el verano de 1962, cuando traducía y comentaba el Srimad Bhagavatam. Este era el verdadero propósito de su llegada aquí, preparar los libros que podría distribuir en Occidente. Aunque todavía no tenía medios para viajar ni siquiera a Japón, ni para imprimir libros, esas eran las metas por las que trabajaba. No había llegado a Brindavan para morir y regresar a Dios, sino porque era el lugar ideal a fin de obtener fuerza espiritual y realizar el trabajo más importante de su vida. Bhaktivedanta Swami no conocía las características exactas de su futura misión, pero sabía que debía prepararse para predicar el Srimad Bhagavatam en el mundo occidental de habla inglesa. Debía volverse un instrumento de sus maestros perfectamente equipado. Si ellos lo deseaban, lo enviarían.